Hola, hola, bienvenidos a Psicología para Curiosos, el espacio donde exploraremos la historia, teorías y personajes claves que han formado la psicología tal y como la conocemos el día de hoy. Bueno, si alguna vez te has preguntado cuándo la psicología dejó de ser solo filosofía y se convirtió en una ciencia experimental, bueno, este episodio es para ti. El día de hoy vamos a hablar un poco de un personaje clave en la historia de la psicología, Wilhelm Wundt. Este hombre fue más allá de las ideas abstractas y decidió que la mente humana podía estudiarse con experimentos, mediciones y rigor científico. Pero antes de sumergirnos en su historia, quiero que te hagas una pregunta. Cuando piensas en tu propia mente, ¿qué imagen te viene a la cabeza? ¿Es algo etéreo, intangible, imposible de medir? O, por el contrario, ¿crees que podríamos analizarla como si fuera un mecanismo preciso, con partes definidas que interactúan entre sí? Pues bien, Wundt fue el primero en decir, sí podemos medirla. Así que prepárate porque viajaremos en el tiempo hacia la Alemania del siglo XIX para conocer a este pionero que transformó para siempre la forma en que entendemos la psicología. Wilhelm Wundt nació el 16 de agosto de 1832 en Alemania, en una pequeña localidad llamada Neckarau. Su padre era un pastor luterano, lo que ya aquí nos da una pista de que creció en un ambiente intelectual, con libros y conversaciones profundas en casa. Pero lo curioso es que de niño, Wundt no era precisamente un estudiante brillante. De hecho, sus profesores no veían en él un genio en formación. Sin embargo, con el tiempo, su interés por la mente y el pensamiento lo llevó a estudiar medicina en la Universidad de Tubinga y luego en la Universidad de Heidelberg. Fue precisamente allí, en la Universidad de Heidelberg, donde conoció a un personaje clave, Hermann von Holzhausen, un científico que estaba investigando cómo funciona la percepción y la velocidad de los impulsos nerviosos. Es aquí cuando Wundt se dio cuenta de algo muy importante. La mente podía ser estudiada con experimentos, igual que el cuerpo, y eso fue un giro total en su carrera. En aquella época, la psicología no existía como la conocemos hoy en día. Era parte de la filosofía, donde se hablaba de la mente en términos abstractos y especulativos. Pero Wundt quería algo más, quería demostrar que la mente se podía estudiar científicamente. Así que en 1879, en la Universidad de Leipzig, fundó el primer laboratorio de psicología experimental del mundo, y con esto marcó el nacimiento oficial de la psicología como una disciplina independiente. ¿Pero qué hacía exactamente en su laboratorio? Bueno, realizaba experimentos sobre percepción, atención y tiempos de reacción. Pedía a los participantes que describieran sus pensamientos y sensaciones ante ciertos estímulos, en un proceso llamado introspección experimental. Aquí es donde su enfoque estructuralista entra en juego. Wundt creía que la conciencia estaba formada por elementos básicos, o sea, sensaciones, emociones y pensamientos, y que el trabajo de la psicología era descomponerlos y entender cómo se combinaban. Por ejemplo, si una persona veía un objeto rojo y brillante, Wundt quería analizar por separado la sensación del color rojo, la brillantez y la emoción que eso generaba. Un poco como si tratáramos de entender una receta de cocina, descomponiéndola con cada ingrediente. Entonces, ¿los animales piensan? Un debate antiguo que Wundt retomó. Ahora bien, hablemos de algo más interesante. ¿Los animales tienen mente? Este es un tema que se discutía desde la Grecia antigua. Aristóteles decía que habían tres tipos de mente. Primero, la mente vegetal, la cual solo se encargaba de la nutrición y el crecimiento, o sea, es propia de las plantas. Segundo, la mente animal, incluía la nutrición, pero también la sensación y el movimiento. Y como tercero, la mente humana, tenía todas las anteriores, pero además podía razonar y ser consciente de sí misma. Muchos siglos después, en el siglo XVII, René Descartes afirmó que los animales no eran más que máquinas biológicas, sin pensamiento ni conciencia. Pero esta idea se tambaleó en el siglo XIX, cuando Charles Darwin demostró que los humanos y los animales compartían ancestros en común. Wundt tomó esta idea y propuso algo revolucionario. La conciencia no era exclusiva de los humanos. Para él existía un continuum de vida, donde incluso los organismos más simples
tenían algún tipo de experiencia mental. Esto influyó en el desarrollo de la psicología comparada, la rama que estudia el comportamiento animal para entender mejor la mente humana. Y aquí vemos cómo las ideas de Wundt no solo cambiaron la psicología, sino que también influyeron en otras ciencias. Ahora hablemos un poco de cuál fue su impacto en la psicología moderna. Hoy en día, el nombre de Wundt no es tan popular fuera de los círculos académicos, pero su impacto sigue vivo en muchas áreas de la psicología. Entonces, fundó la psicología experimental, separándola de la filosofía y estableciendo métodos científicos para su estudio. Desarrolló el estructuralismo, un enfoque que, aunque fue reemplazado, sentó las bases para la psicología cognitiva y la neurociencia. Introdujo el método introspectivo, que, aunque criticado, influyó en el estudio de la conciencia. Inspiró otras corrientes psicológicas como el funcionalismo y el conductismo. Uno de sus alumnos más conocidos fue Edward Titchener, que llevó el estructuralismo a Estados Unidos y lo popularizó en el mundo académico. Pero, desafortunadamente, no todo fue perfecto para Wundt. Su método de introspección fue criticado por ser demasiado subjetivo, ya que dependía de lo que cada persona decía sobre sus propias experiencias. Además, su idea de descomponer la mente en elementos básicos fue reemplazada por el funcionalismo, promovido por William James, que decía que lo importante no era la estructura de la mente, sino cómo funcionaba y se adaptaba a su entorno. Después de él llegó el conductismo, con John Watson y B.F. Skinner, que rechazaron totalmente la introspección y dejaron que la psicología debía centrarse solo en el comportamiento observable. Pero, a pesar de estas críticas, el trabajo de Wundt sigue siendo una referencia obligada para cualquiera que estudie la psicología. Entonces, chicos, Wilhelm Wundt no solo fue el padre de la psicología experimental, sino que también ayudó a definir el camino que esta disciplina seguiría en el futuro. Al día de hoy, cuando en un laboratorio se estudia la mente humana con escáneres cerebrales o se analizan los procesos cognitivos con inteligencia artificial, estamos viendo la evolución de las ideas que Wundt planteó hace más de un siglo. Así que chicos, que la próxima vez que alguien les pregunte quién fundó la psicología como ciencia, ya van a saber la respuesta. Gracias por haber escuchado otro episodio. Los veo en el próximo.